Estamos en comunicación con Ale Berkovich. No sé, Ale, si me estás escuchando. Fuerte y claro, Nico, ¿cómo estás? Ale, ¿cómo estás? Gracias por conectarte un ratito para charlar con nosotros. Bueno, Alejandro Berkovich ya lo conocen, es evidente, pero conductor de Pasaron Cosas en Radio Con Vos, La Ley de la Selva en C5N, escribe la columna El Lobby en el diario AR. Ya salió varias veces charlando con nosotros. ¿Qué día para charlar, Ale? ¿Qué momento? Sí, mira, para darte una idea, Nico, ayer a la noche cuando terminé La Ley de la Selva, Sí. estaba hablando con un compañero, con un productor, y me despedí a la 1 de la mañana diciéndole buen fin de semana. Así estamos. Sí, no, Lunes. es un momento muy Lu- enloquecido. sí, Eh, bueno, en este momento lo que hay es mucha incertidumbre. Evidentemente el anuncio de Caputo del viernes no funcionó en el sentido que quería que funcionara el gobierno. Ahora se sumó otra voz que ya había metido en quilombos a Milei hace 2 semanas, que es la de Fausto Spotorno. Hace un ratito habló acá, yo estoy en Radio Con Vos, acabamos de hacer ujú, el superpase con los colegas, con los conductores, sí. y esta mañana Ernesto Tenenbaum lo entrevistó a este economista, que es del estudio de Orlando Ferreres, que forma parte del cuerpo de asesores de Milei, y que dijo que quizás el anuncio del viernes estuvo mal. La Mirá, verdad es algo que termina de redondear una catarata de equívocos que empezó con un anuncio a las 6 de la tarde de un viernes, que nunca es una buena noticia, nada que se anuncie un viernes a las 6 de la tarde, que siguió con un fin de semana de conversaciones cruzadas entre banqueros y el gobierno para ver qué iban a hacer, y ayer con el desplome de la bolsa, de los bonos, la suba del riesgo país, la suba del dólar tanto en el blue como en los financieros, en todos los paralelos, y que hoy promete otra jornada de incertidumbre. Hay una nota en La Nación de hoy en donde Caputo dice a La Nación, que además atiende y con el que habla, que el mercado fue injusto ayer mirá en vos. su... casi como un reproche de pareja, ¿viste? Un reclamo, una cosa Qué increíble. notable, francamente. Sí, sí. Increíble. Y el tono mismo perdón, el tono mismo de Spotorno esta mañana en la nota, después escúchenla si pueden, es un tono balbuceante, tembloroso. Estamos viendo a gente que nos decía a todos los demás que no la veíamos, que éramos unos ensobrados, idiotas, zurdos, que íbamos a correr y demás. No a mí, pero también a Carlos Melconian, al Fondo Monetario, a Sí, a Miguel López Broda. Murphy, a Broda, sí, sí. Bueno, Eh, esa gente la estamos viendo empezar a hacerse preguntas muy profundas respecto de la marcha de un plan que no tiene plan B, además, porque a Caputo lo que le está pasando es que se le están quemando los papeles. Toda su estantería se basaba en que haciéndole gestos, exagerando el ajuste, diciendo todo lo que quería el mercado y los acreedores, él iba a conseguir bajar el riesgo país y que le refinancien los vencimientos de deuda del año que viene. Bueno, el hmm, riesgo país voló por el aire, la refinanciación de esos vencimientos no está para nada en carpeta, no se va a hacer a este nivel de riesgo país. Lo que hay por delante con estas variables es una cesación de pagos, un default, pero además todo eso se agravó con el anuncio del viernes, en el que si querés claro. después nos metemos. No, sí, quiero ir a eso. Puede ser algo de contexto, si querés, de cómo llegamos a esta discusión, que es lo que me interesa que charlemos, que es que viene pasando con el gobierno, con este gobierno, que es que hay un debate sobre si está saliendo bien o si está saliendo mal. Viste que ya hay memes con esto de, y si sale bien y ves, no sé, una moto sin rueda, ese tipo de memes. Sí. Supongo que la pregunta sería... eh, porque el gobierno te dice, esto es parte del plan. O los que todavía están dentro de Casa Rosada, en el equipo chiquito, vos me hablas de Spotorno, pero los que rodean a Caputo, Bausili, dicen, no, estos son desequilibrios del mercado propios del plan que estamos aplicando. Casi como si la subida del dólar, la caída de los bonos y todo eso fuera parte del plan y fuese lo normal. Y por otro lado, un montón de economistas que dicen, no, esto lo que te demuestra son inconsistencias graves del plan. Yo ayer te escuchaba en esa segunda línea, vos decías, no, acá el problema es que hay una inconsistencia de fondo.
Así que en realidad quería preguntarte un poco por eso, por ese anuncio de la fase 2, de pasamos del superávit a la emisión cero, y qué ves vos en esta respuesta de los mercados que, bueno, Caputo dice es injusta. ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Qué inconsistencias puede haber detrás de esto? A ver, analicémoslo como si fuera en cámara lenta, Nico. Dale. ¿Qué anunció Caputo el viernes? Anunció un pase de magia, un hocus pocus. Transfiere los pases del Banco Central al Tesoro que dicen además que de esa manera cierran la canilla de la emisión. ¿Qué son los pases? Son préstamos de los bancos al Banco Central a muy corto plazo por los que el Banco Central paga diariamente intereses. Esos intereses los paga emitiendo pesos. Supuestamente esos préstamos que le hacen los bancos, el Banco Central los toma para sacar pesos de circulación. Se llama esterilización monetaria eso. Sí. Como el Banco Central tuvo que emitir mucho para asistir al Tesoro en el pasado en que gaste dinero por encima de lo que recaudaba, entonces tiene que sacar esos pesos de circulación para que no generen inflación. ¿Cómo hace? Les paga a los bancos un interés para que se los den. Esto viene de la época de Sturzenegger, con las LEVAC, no sé si te acordás, letras del Banco Central, que se podían comprar y vender, todo el mundo las podía comprar, incluso eran un renegocio en ese momento financiero, que mucha gente de afuera vino a hacer, hizo bicicleta financiera, se quedó con esos intereses, con esos pesos compró dólares baratos mientras pudo y se los llevó, después dejando la deuda en dólares acá. Pero sin distraernos en eso, volvamos a los pases. Los pases son estos préstamos de los bancos al Banco Central a muy corto plazo por los que el Banco Central paga intereses emitiendo pesos. ¿Qué pasa ahora? Esos pases se los cambia al Tesoro por unas letras. Las letras se llaman letras de regulación monetaria, LERREMO. Los creadores de los botes ahora crean las LERREMO, pero bueno, saliendo también de eso. Sí. Lo que van a hacer las letras estas, las de remo, es funcionar igual que los pases, con la diferencia de que el Tesoro todos los días le va a depositar pesos en una cuenta al Banco Central para cubrir esos intereses, con lo cual no habría expansión monetaria por los intereses porque el Tesoro pagaría esos intereses. ¿Cuál es el problema? Que esos pagos de deuda se suman a los pagos de deuda que ya tiene que hacer el Tesoro, porque ya tiene una monstruosa deuda en pesos que además se incrementó mucho con la devaluación, porque en buena medida esa deuda estaba atada a la evolución del dólar, un regalazo que le había hecho Sergio Massa a los banqueros. Entonces, los bancos, que ayer perdieron las acciones de los bancos, vienen de ganar a lo loco con la valorización de esa deuda en pesos en manos del Tesoro, a la que ahora se suma la deuda que le transfieren, como si se pasara del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho, la deuda del Banco Central al Tesoro. Ahora, si la economía creciera y el Tesoro recaudara cada vez más, no habría problema con esto, porque, bueno, esforzándose un poquito, gastando menos en algunas cosas, recaudando más, ponele que pagás y vas achicando esa deuda. ¿Cuál es el problema? Que esos pagos que se suman a los que ya tenía que hacer el Tesoro se tienen que hacer con una recaudación en picada, porque ayer se conoció la recaudación de junio y cayó, descontada la inflación, 14% frente a junio del año pasado, la peor caída de la era Milei, que ya venía cayendo. Y caen todos los impuestos. El IVA, que está atado al consumo, cae cerca del 20%. Lo único que lo salva es el impuesto país. Entonces, si pasan la deuda del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo, si el Tesoro se va a tener que hacer cargo de pagos que hasta ahora cubría el Banco Central, con lo cual el ajuste va a ser mayor. O sea, va a haber una torta que se está achicando, porque en el primer trimestre vimos que la economía se está achicando a un nivel muy, muy fuerte, algo que pasa solamente en momentos de guerra, de pandemia. 5,1% cae la economía, es un montón. Bueno, esa economía que se está achicando y por la cual el Estado recauda menos, tiene que afrontar ahora el mismo Estado más deuda, la deuda que tenía antes, más la del Banco Central. ¿Qué va a hacer? Va a gastar menos en jubilaciones, menos en obra pública, menos en empleados, menos en transferencia a las provincias para que puedan seguir andando los bondis. Eso va a hacer que la economía caiga más todavía. Entonces, la economía que cae más, el Estado recauda menos.
va a tener que pagar esas deudas, ahora, insisto, cabeza del Banco Central, con una recaudación que cada vez va a ser menor. Entonces, esto que te estoy escribiendo, el mercado se dio cuenta ayer y por eso dijo, ¿sabes qué? Estos bonos de la deuda que tengo, tomá, quédatelos, dame la plata que sea, y por eso ayer caen hasta 10% de los bonos. Pero Y, el cielo es el límite para el y riesgo país en ese contexto, porque la dinámica que te estoy describiendo es una dinámica toda chota, ¿se entiende? claro, ¿No? lo entiendo. Ahora, si yo llego al final de esa dinámica, pienso, bueno, eventualmente lo que por ahí están pensando los mercados es que el Tesoro no va a poder pagar. Claro, claro. Y si el El Tesoro no... anuncio hecho el viernes para intentar contener a los mercados o decirles, che, tranquilos, termina convenciendo a los mercados de que no va a poder pagar el Tesoro. ¿Y qué pasa si el Tesoro no puede pagar? Entra en default, entra en cesación de pagos, que es lo que Milei viene jactándose de no haber hecho desde el día 1. Pero Ok, no hacerlo va a implicar cada vez más esfuerzo por parte de todos nosotros, cada vez más sacrificio en el altar del ajuste. Esto es algo que pasaba todo el tiempo en los 90. Poco tiempo antes del colapso de 2001 salió la ley de déficit cero y supuestamente la ley de déficit cero iba a contener a los mercados, iba a evitar que suba el riesgo país y se iba a resolver todo. Bueno, con Duhovne firmamos el déficit cero ante el Fondo Monetario y cuando empezó a desbarrancarse todo, Duhovne dijo emisión cero. Lo mismo que dijo Caputo el viernes. sí. Y un año después a Duhovne se le había ido el dólar de 40 a 60. Justo cuando él asume y dice lo de emisión cero, lo acababan de echar a Caputo. Que son cosas increíbles que uno tenga que recordar, porque no estoy hablando ya de hace 30 años, estoy hablando de hace 6. Aparte, en ese momento la imagen de Caputo en Río de Janeiro tirado, ¿te acordás? En ese momento que parecía derrotado, en ese momento fue muy fuerte, circuló un montón y de repente el tipo volvió a ser ministro de Economía y uno tenía que decir, o sea, tenías que decir, pero es el mismo, ¿eh? Es muy, como que pasó muy rápido, es el que estaba tirado en esas Sí. arenas. Che, y Ale, te quiero preguntar, ¿qué pensás vos de por qué pasa esto en el plan? O sea, ¿vos crees que ellos tienen un plan que van corrigiendo a medida que van avanzando, que no tienen plan, que les está fallando? ¿Qué ves ahí en ese, digo, si lo pensás como, viste, persona que está metida en el mundo de la economía todo el día, ¿qué ves en estos Sí. tipos? Bueno, pienso que tienen un plan, que no tienen plan B, como decía al principio. Ese plan era refinanciar la deuda, haciéndole guiños al mercado de todo tipo y exagerando el ajuste con el consecuente sufrimiento de la población y de la actividad económica, del laburo, lo que se está viendo, que sube el desempleo, que se frenó la inflación, pero a costa de una recesión pasmosa. Sí. Me parece que el plan era ese y que ya era un plan bastante primitivo, bastante precario en términos de qué tiene que cuidar alguien que está a cargo de la política económica de un país como Argentina, y encima ese plan salió mal. ¿Ya salió, vos ya lo das por fracasado al plan? Y bueno, Nico, pero arrancaron prometiendo dolarización. Y lo que ayer explicaba uno en la reunión con los banqueros, que el peso va a ser la moneda fuerte, que va a haber competencia de monedas y el peso va a ser la moneda fuerte. Claro, ahora están metidos en un trip de que van a lograr la convertibilidad a través de la emisión cero y que eso va a frenar la inflación para siempre. Que se viene otro. Todo el tiempo están flasheando Caballo. Aún cuando Caballo les dice están pifiando. Sí, total. Che, pero todo el tiempo están flasheando, este es el horizonte, que igual toda la dirigencia política tiene el espejo retrovisor, el peronismo también, si querés después lo conversamos. No hay nadie que hoy tenga una propuesta de futuro. Todos los que dicen yo puedo sacar al país de la crisis, imaginan o el reverdecer del kirchnerismo o la vuelta a los 90 o cierto pasado predictadura, todas cosas medio fantasiosas en un capitalismo que cambió y en el cual nos teníamos que poner a pensar qué vamos a hacer nosotros para que nuestros hijos se quieran quedar a vivir acá, cosa que a mí me obsesiona. Claro. Y que nada, me parece excede la lógica de la timba financiera del día. Hay que pensar qué vamos a hacer, qué laburo somos buenos para hacer, en todo caso qué recursos hay que destinarle a fomentar ese laburo. ¿Cómo hacemos para que en vez de exportar gas licuado a Europa, para que en Europa sigan estando los mejores laburos y acá los peores?
exportemos otra cosa, exportemos, no sé, impresoras 3D o filamento para impresoras 3D, hecho con ese gas, que tranquilamente se puede hacer plástico en Bahía Blanca. Nada, idea, laburar, qué sé yo, somos buenos haciendo stream, bueno, stream para toda Latinoamérica. Che, ¿Entendés? Como, sí, entiendo perfecto, como que hay una discusión de fondo que está pospuesta y que no se está dando en términos reales, sino que estamos discutiendo esto, cuestiones macroeconómicas, teóricas. También el gobierno te lleva a eso, no te dice el tipo de país que quiere, sino que te está hablando de numeritos. Y eso genera un tipo de discusión. Algo que te quería preguntar que me resultó interesante y que te deben haber preguntado 1 millón de veces, que fue la charla con Reinaldo Sietecase, en donde sí. vos le decís que te parecía impresionante que él como ícono progre te estaba diciendo lo que había que hacer era esto. Y yo, en algún sentido, en esa discusión, tiendo a estar del lado de los dos de distintas maneras, pero quiero tratar de entender cómo lo resolvés vos, que es, bueno, uno dice, bueno, es evidente que hay algo de la macroeconomía ordenada, yo no soy economista, pero que eso eventualmente cuando la tenés desordenada mucho tiempo, es algo que te termina pegando peor para los que menos tienen, para los laburantes. Digo, no había que hacer algún ajuste y en todo caso es esto, cómo se cruza esa posible economía macro con un plan en donde los argentinos tengamos un laburo posible y definamos, no sé, qué carajo vamos a hacer para el resto del mundo, qué vamos a producir. Bueno, esa discusión justamente para mí hay que enfocarla desde más lejos, desde Ok. todo el planeta, no desde la Argentina. Porque en todo el mundo se está dando una disputa entre una élite de billonarios globales desterritorializados que no quieren pagar impuestos, Hmm. que no quieren que sus empresas tampoco paguen impuestos, y un 99,999% de la población que cada vez vive peor, que cada vez paga más impuestos, y que además termina votando a la ultraderecha que favorece la concentración de riqueza en esos megamagnates que horadan la democracia, falseando argumentos, usando sus plataformas para desinformar, para marear e incluso para apretar a los que pensamos distintos, porque eso es lo que hace Marcos Galperín todo el tiempo. Lo hace Milei, pero también lo hace Marcos Galperín cuando Mm. desde su plataforma con cientos de miles de seguidores señala a alguien por zurdo o ataca a alguien por su manera de pensar, sea esta la que sea. Esa élite global que cada vez paga menos impuestos, ningún gobierno encuentra la forma de doblegarla, porque ya cada una de esas fortunas son más grandes que las economías de los países más importantes del mundo, y en ese contexto que acá se levantó como inexorable la necesidad de hacer un ajuste que recayera sobre los más pobres y los de menores ingresos, como fue este ajuste de Javier Milei. Ahora, lo que desplegó Milei fue un shock desigualador que favoreció a esa élite, que es la que todo el tiempo nos trata de convencer de que nuestros intereses están más cerca de los suyos que de los del que tenemos al lado. Entonces esa élite dice, ¿cuántos impuestos que se pagan en la Argentina? ¿Qué giles que somos? Viste que hay todo un sitio de Instagram, todo un hashtag en las redes que yo que es como que somos boludos porque pagamos muchos impuestos, una cosa así, Sí, sí. que la financian algunos de los empresarios más guitudos y más evasores del país. Ah, mira vos, no Es sabía. así es así de nítido, claro. Es gente que se va a Uruguay para pagar menos impuestos, cosa que hace 30 o 40 años habría sido una obscenidad, Mm. y que además con su prédica pública nos trata de convencer de que hay que hacer un ajuste y bajarle la jubilación un 40% a tu vieja o a mi vieja. Nos quiere convencer de que hay que dejar de financiar el programa Mi Pieza en las villas, que hay que dejar de hacer obra pública o dejar de mantener las rutas donde se está matando la gente. Todo para pagar menos impuestos en un planeta que además no encuentra la forma de cobrárselos. No es Sí. que se los quiere cobrar la China de Xi Jinping, se los quiere cobrar Joe Biden. Joe Biden está muy preocupado, junto con Lula, más allá de que está preocupado por el debate y por lo mal que estuvo, Sí. está muy preocupado con Lula por la perspectiva de que los estados se están desfinanciando. ¿Y Claro. qué propone la presidencia de Brasil del G20? Propone una tasa mínima global
un impuesto a las ganancias mínimo global del 25% para las empresas y del 2% para los que tienen más de 1.000 millones de dólares. Con un impuesto del 2% a esos patrimonios ultra mega altos y un mínimo del 25% a las grandes compañías que todo el tiempo están buscando guaridas fiscales para no pagar, por lo menos se podría frenar la tendencia a la concentración de ingresos que está habiendo en el mundo. Y lo que hizo Milei, por eso mi discusión con Reinaldo, fue subir de 19 a 23 veces la diferencia entre lo que cobra el 10% más rico y lo que cobra el 10% más pobre. Es un shock desigualador como nunca hubo en democracia y lo acaba de difundir el INDEC la semana pasada. Sí. Y mi discusión con eso es que si el progresismo le concede a esa derecha que gobierna y a esa élite de multimillonarios que no quiere pagar impuestos, que hay que hacer un ajuste, si le conceden, le dan la derecha en ese sentido de, bueno, algo había que hacer para ordenar, perdemos de vista esa tendencia más de largo plazo en la cual nos están cagando. Entonces, epistemológicamente está mal, no hay que aceptar que la economía se arregla haciendo más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres. Lo que hay que hacer en todo caso es ir al equilibrio fiscal, evitar los sobresaltos que genera la inflación, pero haciendo que solventen eso o que paguen su parte, su fair share, como dicen los gringos, su parte justa, los que se enriquecieron además en momentos dramáticos para nuestra vida, los momentos en los que se rompieron la psiquis de todos estos tirados que nos gobiernan hoy, fue en la pandemia. Y en la pandemia es cuando se enriqueció Galperín también, triplicó su fortuna. Sí. Entonces, son todas cosas que están conectadas, Nico. Es una deriva planetaria re chota, re jodida, en la cual no podemos conceder, porque venimos concediendo mucho. Claro. ¿Entendés? Sí. Me enojo, me porque quiero que vos estés de mi lado en esa discusión. Vos tenés que estar de mi lado. Yo estoy de tu lado en esa discusión, pero claro, sí entiendo por el otro lado la idea de, sí, hay que ordenar esa cuestión macroeconómica y vos no podés tener todo el tiempo déficit y todo el tiempo emisión y aumento de la inflación. Ahora, claro, yo estoy del otro lado en cómo se tiene que ordenar la economía. Supongo que Reinaldo también igual, pero digo, me parece que sí. Sí, todo bien, pero hay una discusión que no. Hay una discusión que culturalmente no se está dando. Ni siquiera estamos públicamente, salvo, no sé, Miriam, la izquierda en general, planteando una alternativa. No aparece una alternativa de nada. Te acusan de zurdo al director para América del Fondo Monetario, Nico. ¿Cómo no, sí, por eso. Pero hay que entender que es un momento raro. Estamos en un momento que no va a ser así mucho tiempo. Esto es lo que yo debato con libertarios. Ayer debatí con un grupo de libertarios y le decía, chicos, es un momento, esto va a cambiar. Pero, a ver, quiero ir y otra cosa que te voy a mandar, que es que Trump está armando para su segundo mandato no sé si viste, un gobierno de burócratas todos armados por las corporaciones, que para mí arma toda una nueva forma de gobernanza mundial. O sea, el tipo está planteando ir él como presidente, como mascarón de proa, y que abajo sean todos staffs de las grandes corporaciones, lo cual ya es una cosa tremenda y está cerca de ocurrir. Pero fuera de eso, te quería preguntar lo último. Dólar, porque el dólar está subiendo y hay gente que me dice, no, bueno, esto se puede corregir con una devaluación del tipo de cambio oficial. Yo ayer te escuchaba y decías, bueno, pero acá es donde el plan se muerde la cola y ves que el gobierno, si va por el camino de la devaluación del oficial, después sube la inflación, genera más pobreza, todo eso que está tratando de evitarse hacer. Pero le llega la guita del Fondo Monetario. ¿Qué ves en esa tensión y en la presión con el tipo de cambio y el dólar blue que está subiendo? No, me parece que aumenta la presión para que el gobierno devalúe en el oficial y consiga así los dólares para reforzar las reservas de verdad, no como viene haciendo hasta ahora, que viene comprando reservas porque no paga las importaciones. Sí. Y con esos dólares sí aguantar un tipo de cambio distinto. Por supuesto que eso implicaría que vuelva a subir la inflación, que vuelvan a empinarse los precios y que suframos todos un nuevo episodio de despojo salarial. Pero no veo otra alternativa. La otra es
que el Fondo Monetario venga con un paquete de 30.000 millones de dólares más, que tampoco me gustaría que tomemos como deuda, que asumamos como deuda todos nosotros, que esos dólares se vayan en fuga, abriendo el cepo y permitiendo la venta de dólares a este precio. No parece ser el escenario. El escenario más bien parece ser un escenario en el que se va a ampliar la brecha de vuelta, va a estar todo más frenado en la economía, vamos a ir a una recesión, a una depresión todavía más fuerte, la inflación va a dejar de ser un problema, nos vamos a olvidar de la inflación con el correr de los meses y vamos a conocer, como dicen en Intensamente, nuevas emociones. Emociones que creíamos... De miedo de despido, digamos. Pero, claro, el miedo al despido. A alguno le brotará el otro día vi una que decía una nueva emoción, la conciencia de clase. Y aparecía un enanito así con la cara de Marx. Bueno, esa es más esperanzadora, si querés, como un... No, pero bueno, sí, puede pasar. Digo, vos te imaginás una Alguno situación capaz de brota. en donde todo se vaya poniendo peor y hasta, bueno, yo me imagino, eventualmente puede haber cuestiones sociales, porque la situación abajo está cada vez más hecha bolsa. Sí, ahí yo te recomiendo hablar con... Ayer lo entrevisté a Pablo Semán en La Ley de la Selva, en el programa que hago en C5N, que de paso invito amablemente a toda tu audiencia a ver también. Yo sé que vos lo has mencionado alguna vez. Sí. Bueno, le cambiamos el nombre, antes se llamaba Brotes Verdes, pero me pareció que meritaba la nueva época. Sí, ya era una palabra muy del macrismo, sí. Sí, igual bueno, están medio repitiéndola ahora, ¿viste? Que te dicen segundo semestre. Yo creo que pueden llegar a brotes verdes, hay que ver. Bueno, cuestión que en La Ley de la Selva ayer entrevistamos a Pablo Semán, sociólogo, antropólogo, me decía que es muy difícil aceptar, subjetivamente, ¿no? Es muy difícil aceptar, por ejemplo, si vos me decís, che, qué camisa chota. A mí me re gustó. Y cuando te dicen qué camisa chota o te queda mal, vos decís, che, no, loco, como te enojás, ¿viste? Y bueno, aceptar eso en un voto es peor todavía. Y él decía, no lo digo amonestando ni menospreciando a los que votaron a Milei. Al contrario, lo digo pensando en cómo le puede hablar la oposición a esos sectores que obviamente están desesperanzados, pero además castigados, porque si la leche se vende 20% menos, un montón de gente que no toma más leche. Hay gente que está salteando la cena, que está almorzando mate para ver qué onda, o yendo a garronear a un comedor y zafar una comida. Ese es el nivel de empobrecimiento. Mirá los datos de ayer de la dirección porteña también. Es dramático lo que está pasando. Entonces, a ese no hay nadie que le esté hablando de un futuro alternativo. Es lo que decías vos. Y esa frustración no sé qué forma adopta. Vos decías, algo social. No sé si es un estallido, si es una implosión, una angustia y un llanto, que me decía Pablo Semán, cuando entrevisto a gente en trabajo de campo, a veces se me pone a llorar. Se me pone a llorar. Sí. Y me da ganas de abrazarlo. Eso. Sí, yo por eso creo que la idea de arrepentido es una mala idea, porque reconocer públicamente que vos te equivocaste y pasarte incluso de ese me equivoqué a estoy arrepentido, es algo que no me parece que se pueda dar en este contexto de discusión pública tan polarizada. Me parece que es como... habría que ponerlo de otra manera porque si no entramos como en esa lógica de estar buscando una casa de brujas de votantes de Milei arrepentidos, que yo no veo que sea esa una dinámica muy positiva para construir algo distinto. Pero bueno, sí, nada, es súper interesante. Lo voy a mirar. Cuando termine acá lo miro. Pero gracias por salir un rato con nosotros. Siempre está muy bueno escucharte, siempre me hace pensar y te lo agradezco mucho. Te esperamos acá en Pasaron Cosas también, que acá te bancamos todos y un abrazo para todos. Un equipazo, sí, dale, hagamos cosas. Abrazo, chau, Ale. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Te gustó este clip? Y este estuvo bien. Hay otros que están más o menos, viste cómo es. Acá podés suscribirte al canal para ver más clips. Acá arriba podés suscribirte al otro canal, que es donde hacemos Tugo de lunes a jueves. Y del otro lado tenés otro clip, que puede ser que sea de los buenos o que sea una cagada.